para tener a todos libres y no tener un solo secuestrado en Colombia. Ese es nuestro objetivo. ¿Y cuántos secuestrados siguen en manos de las FARC? Pues de los famosos canjeables son 25 o 27, 25. Y tienen algunos secuestrados de tipo económico, porque ellos usualmente se han financiado también con el secuestro. Pregunta la periodista Consuelo Saavedra de Chile y se prepara para preguntar la periodista Lili Montes de CMI de Colombia. Ministro, ¿el éxito de esta operación santifica el uso de los rescates militares para futuras operaciones? Mire, nosotros tuvimos oportunidades de ensayar rescates militares. Yo creo que esta operación fue una operación de inteligencia más que una operación militar. No había nadie armado, no se disparó un solo tiro, no se derramó una sola gota de sangre. Fue una operación totalmente transparente. ¿En el helicóptero sí habían armas o no? ¿En la cabina? En el helicóptero no había armas. Tengo entendido que el piloto tenía... Nadie. Entonces, eso no se puede llamar un rescate militar, es una operación de inteligencia. En el pasado, como le decía, hemos tenido oportunidad de hacer rescates militares, pero los riesgos eran demasiado altos y no los hicimos. Usted se habrá informado que hace en febrero, inclusive vimos a los 3 norteamericanos nadando en el río. Ahí hubiéramos ensayado un rescate militar, pero no teníamos todas las variables bajo nuestro control y no vamos a ser tan irresponsables como para poner en peligro, si hay un alto riesgo, la vida de los secuestrados. Pregunta la periodista Lili Montes de CMI de Colombia y se prepara para preguntar Ginés Bedoya del periódico El Tiempo y City TV. Señor ministro, general Padilla, ustedes han revelado a los medios de comunicación que ustedes entrenaron a estos 17 comandos. Yo quisiera preguntarles cuánto tiempo fueron entrenados, quiénes son esas personas. Teníamos entendido que hay un médico ahí, cómo fueron seleccionados, porque pues hay un manto de dudas sobre quiénes fueron. Son 100% colombianos, tienen ascendencia sus papás, su mamá, sus abuelos. ¿Cómo lograron? O sea, sí, obviamente porque ellos tenían acentos de suizos y holandeses y fueron casi que perfectos. Entonces, de repente, como para clarificar eso. Son miembros de las fuerzas militares de Colombia. Hay audio. Son miembros de las fuerzas militares de Colombia, particularmente, exclusivamente del Ejército Nacional de Colombia. Pertenecen a un arma que tenemos en Colombia, que es el arma de inteligencia militar. Ellos fueron seleccionados por su preparación y por sus condiciones y características psicológicas. Fueron entrenados en el papel que cada uno de ellos iba a desempeñar con base en la decisión que se había tomado del diseño para que realizara cada uno de ellos su papel. Así, a excepción del médico y la enfermera, 2 enfermeras y un médico, que son profesionales en este tipo de actividad médica, los demás no son periodistas profesionales, no son miembros sino de nuestras fuerzas militares, del Ejército de Colombia, de la inteligencia militar. A ellos se les entrenó durante 3 semanas en los papeles que debían hacer con profesionales, profesores en teatro. Cuando ya llegó el momento en que el señor presidente de la República, con base en la información que el señor ministro de Defensa y el suscrito le presentamos al presidente para su decisión final y que aprobó esta, asumiendo él, como lo dijo en sus palabras, la responsabilidad política, a partir de ese momento entramos en una fase de mayor secreto y empezamos poco a poco a informarles lo que era la verdadera misión. Quiero decirles que tanto la tripulación, por aparte, las tripulaciones, como las personas que iban a participar de esta operación, en presencia del señor general Mario Montoya, se le hizo la pregunta. Primero, se les advirtió que esta operación era de altísimo riesgo, que ellos, si fracasaba la operación,
podían ser capturados y convertidos en secuestrados o podían morir en esta operación, que si ellos voluntariamente, dado el objetivo que se perseguía, que era la libertad de 15 seres humanos, estaban en condiciones de continuar adelante. La afirmación fue rotunda, sí, y estaban dispuestos a correr el riesgo. Lo mismo ocurrió con los pilotos. Eran conscientes también de que había un plan B, una segunda fase de la operación, en el sentido de que si la primera fracasaba, nosotros procedíamos a hacer un cerco humanitario lo suficientemente calculado para que no generara una proximidad tal que en los secuestradores, en los terroristas, hubiera pánico y algún tipo de actividad adversa contra los secuestrados, ni lo suficientemente lejos como para que estos pudieran escapar. A la periodista Ginette Bedoya de City TV y el periódico El Tiempo, y se prepara para preguntar Rafael Fiquera de RAI Italia. Señor Ministro Generales, muy buenas tardes. Sobre esas versiones que han surgido hoy, sobre ese manto de dudas sobre la operación, pues hay también una versión donde dice de que la infiltración como tal se dio suplantando la voz del mono Jojoy para que se le pudiera hacer un engaño a los guerrilleros del Frente Primero, y que así fue que se pudo hacer el rescate. ¿Eso es cierto? Nosotros no vamos a dar detalles de la operación en materia de inteligencia porque ponemos en riesgo nuestra gente que está infiltrada. Pero a su pregunta concreta, la respuesta es no. La respuesta es no se suplantó la voz de Mono Jojoy. Pregunta el periodista Rafael Fiquera de RAI Italia y se prepara para preguntar Ari Picciote de TV Globo Brasil. Señor ministro, usted habló de operación de inteligencia. Quiero saber si esta operación tiene algo que ver con las informaciones que brindaron los últimos presos, Si tiene algo que ver con la información que suministró, por ejemplo, Pinchao o los demás secuestrados. Una operación de este tipo de inteligencia. Si esa información se utilizó para planear esta operación. Tienen problemas. Pregunta ¿Cuál es la real condición el periodista extranjero? Y sobre la situación actual de las FARC. Las FARC en este momento están resquebrajadas, ese es el adjetivo que hemos utilizado. Están debilitadas, tienen serios problemas de comando y control, de comunicación entre ellos. Hay muchas pruebas, por ejemplo, cuando ofrecieron al niño Emanuel y pusieron al mundo entero a concentrarse en la entrega de Clara Rojas y su hijo, y resulta que no tenían al niño Manuel. El niño Manuel estaba en manos nuestras y ahí no hubo ningún tipo de comunicación para corregir ese error, pero ejemplos como ese hay muchísimos. Nosotros, por supuesto, nos aprovechamos de esa circunstancia. Por otro lado, el alias Mono Jojoy lo hemos venido bombardeando sistemáticamente y en estas últimas semanas con mayor intensidad para no permitirle que se comunicara con las diferentes cuadrillas, con los diferentes frentes, y así tratar de impedir también cualquier comunicación que dañara la operación. A alias César se le dijo desde un principio, a través de un correo nuestro, un correo humano, que esto era de altísima sensibilidad y que había mucha gente queriendo sabotearla y que por eso mantuviera silencio, también para evitar que él se comunicara con otra gente y de pronto se diera cuenta que esto no era lo que realmente estábamos diciendo que era. De manera que las FARC sí están debilitadas.